Perfecto. Bueno, ahora sí, gracias. Entonces, PBI a precio de mercado, consumo, todas las compras de bienes y servicios que realizan las familias. Sumamos a eso la inversión, que sería la compra de bienes de capital por parte de las empresas. Los capítulos que vienen vamos a ir destinando uno especialmente a consumo, hay una unidad de consumo, una de inversión, una de gasto público, una de sector externo. Yo no los quiero enroscar mucho con particularidades, sino para que vayan comprendiendo la idea, ¿sí? Y no marearlos. Entonces, inversión vamos a decir por el momento que es la adquisición de bienes de capital por parte de las empresas. El camión para el reparto, maquinaria, equipo durable de producción. Y después tenemos el gasto público, que son las compras y gastos que realiza el Estado. Y después yo les decía que podemos tener más exportaciones, menos importaciones, o muchas veces se ve reflejado como exportaciones netas, ¿sí? Que es lo mismo, es la diferencia entre exportaciones e importaciones. ¿Qué son las exportaciones? Son la venta de bienes y servicios que realiza el país al resto del mundo, y las importaciones son las compras de bienes y servicios que el país realiza al resto del mundo, ¿sí? Yo les había dicho hace un ratito que el PBI, nosotros lo que medíamos era el valor económico de todos los bienes y servicios finales que se producen, en el caso nuestro, dentro de las fronteras de nuestro país, en un periodo. Y fíjense que acá aparecen importaciones restando. ¿Qué piensan de ese concepto, de que aparezcan las importaciones restando? Los bienes importados, ¿dónde se producen? ¿En el país o en el resto del mundo? En el exterior. En En el el exterior. exterior. Todo el mundo. O sea que van a ser PBI del país donde son producidos en ese periodo dentro de las fronteras de ese país. Entonces, ¿les parece que nosotros lo tenemos que restar o no lo deberíamos considerar? ¿No lo considerás? Pasa que las cosas que se importan se consumen acá en el interior del país, digamos. Entonces, capaz por Perfecto. eso se restan. Excelente, porque a veces se les mezcla y dicen, pero ¿cómo se produce el PBI? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a suponer que nosotros vamos a Brigeri o a Naldo Lombardi y podemos comprar una computadora de origen nacional o fabricada en el resto del mundo, ¿sí? Y es consumo, porque es una compra que realiza la familia en el periodo. ¿Sí? Vamos a suponer que la única operación con bienes importados es una computadora que vale 100.000 pesos, que es de origen chino. Y la compro yo en el año en Bringeri, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Dentro del consumo van a estar esos 100.000 pesos sumando. Y ese valor de ese bien final no fue producido en nuestro país en el periodo. Entonces, en importación, esos mismos 100.000 restan y se neutraliza el efecto, ¿sí? Y de esa manera me terminan quedando todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio en el periodo. Así que muy bien el razonamiento, porque a veces los confunde ya cuando metemos sector externo. Y por Profe, supuesto, ¿puede repetir? sí, nosotros dentro del PBI, por el método del gasto, vamos a sumar las exportaciones, los bienes y servicios que nosotros vendemos al resto del mundo, y restamos los bienes y servicios que compramos al resto del mundo. Estos bienes y servicios que nosotros compramos al resto del mundo, que es el valor de nuestras importaciones, son bienes y servicios que son de origen extranjero, que fueron producidos dentro de las fronteras de un determinado país en un periodo. Entonces a nosotros eso no nos suma ni nos debería restar, no lo deberíamos tener en cuenta. Pero como estamos en una economía globalizada, donde podemos consumir bienes de origen extranjero, o una empresa puede comprar alguna maquinaria industrial o lo que fuera de origen extranjero, dentro de consumo y dentro de inversión,
vamos a obtener el valor en pesos de esos bienes finales. Entonces, yo les daba el ejemplo de un artículo extranjero que compraba yo en Bringería, era la única operación de importación en el periodo, para hacerlo fácil. Entonces, dentro de consumo iban a estar esos 100.000 pesos sumando, ¿sí? Porque es una compra de las familias en el periodo. Pero si yo sumo esos 100.000 dentro de consumo, estoy incrementando el PBI y estoy incrementando la capacidad de generación de riqueza o de crecimiento económico, si hago un análisis, que no es tal, porque ese bien no fue producido dentro de nuestro territorio en el periodo. Entonces yo tengo esos 100.000 sumando en consumo, y en importación tengo esos 100.000 restando, porque es la única, supongamos que fuera la única operación, ¿no? Entonces fíjense que se neutraliza el efecto, ¿sí? Entonces no me altera mi Producto Bruto Interno, el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos en el país en el periodo. Está bien, profe, gracias. No, de nada. Esta diferencia entre exportaciones e importaciones, o estas exportaciones netas, pueden dar un saldo negativo, positivo o nulo, ¿sí? Puede ser que haya mayor volumen en pesos de exportaciones que de importaciones o viceversa. Eso lo aclaro porque a veces, depende cómo de les plantea dudas, ¿sí? Y Profe, hay un micrófono prendido, otra vez. Ahí está. Bien, entonces, en principio tendríamos estas tres metodologías para calcular el PBI, ¿sí? Les vuelvo a decir, que son tres métodos diferentes, pero que arriban a un mismo resultado, ¿sí? Que es el valor monetario del Producto Bruto Interno del país. Fíjense que en todos los métodos tenemos cuestiones diferentes. Uno lo mide por el lado del producto, otro del ingreso, otro del gasto. Hay un ítem en particular que es, por excepción, el único ítem que nosotros vamos a considerar en los tres métodos, ¿sí? Tiene que ver con el valor agregado por el Estado. El Estado brinda, sobre todo, servicios finales, como por ejemplo, educación, salud, seguridad, defensa, que son servicios finales que se desarrollan en un periodo dentro de las fronteras del país. Como muchas veces no pagamos por esos servicios, como si fuera, por ejemplo, la cuota de un colegio privado, que se paga una cuota, entonces es importante este valor que agrega cada estado a su economía, pero es muy difícil medir este valor, porque esos servicios finales no tienen un precio en el mercado. Entonces, lo que se hace en la mayoría de las economías del mundo, por convención, es reflejar como valor agregado por el Estado el valor de los sueldos y salarios que paga el Estado para la provisión de estos servicios públicos. Entonces, en el caso de la educación pública, es el valor de los sueldos y salarios que se paga a los docentes estatales. En el caso de la salud, de los hospitales y demás, es el valor de los sueldos y salarios que abona el Estado a los médicos que prestan sus servicios en esos hospitales del Estado, ¿sí? Entonces se buscó una manera de que sea, o sea, de la información que se tiene, y que de alguna manera, al unificar este criterio, de alguna manera reflejamos por esos sueldos y salarios que paga para la provisión de esos servicios públicos como el valor agregado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan en el ejercicio los sueldos y salarios que pagó el Estado en el periodo es de 300 pesos, esos 300 lo consideran en los tres métodos, ¿sí? Generalmente lo consideran en el método del ingreso solamente, que tienen salarios, pero con esta particularidad que estamos hablando, que son sueldos y salarios pagados por el Estado, lo van a reflejar en los tres métodos. Es el único ítem
que se repite en los 3 métodos de cálculo del PBI. Después generalmente no. Si el valor bruto de producción lo toman por el método del producto, en los otros métodos no. Los intereses los toman en el método del ingreso, en los otros métodos no. ¿Sí? Entonces, profe, a ese valor agregado se lo añadimos como otro ítem a los 3, aparte, Claro. no es que está en... Tal cual. Lo sumamos, profe. Lo suma, yo ahí les di como las fórmulas generales, ¿sí? Para no complicarlo. Cuando ustedes tienen sueldos y salarios pagados por el Estado, lo agregan, si quieren, a lo último en cada método. Como para no desvirtuar un poco la idea de cada uno de los métodos. Uno es toda la producción menos insumos, la remuneración a los factores productivos, o por el método del gasto, consumo, inversión y demás, ¿sí? Ese lo agregan en los 3 métodos. Yo les había traído, para no hacer tanta teoría y como para también un poco pensar y abrir un poco la mente, porque a veces uno habla PBI, teoría y demás, y es un concepto fundamental que se utiliza muchísimo, bueno, no solo por supuesto para medir crecimiento económico, desarrollo, hacer una comparación entre los países y demás, pero como para un poco ponerlo en práctica, el PBI de nuestro país, más o menos para fines de 1800, principios de 1900, era uno de los países con mayor PBI per cápita. Yo me estoy adelantando. Yo hasta ahora les hablé de PBI, ¿sí? Cuando yo quiero hacer por ahí un análisis más específico, puedo hacer un cálculo que se llama PBI per cápita o PBI por habitante, donde lo que yo hago es, a todo el monto de PBI lo divido por la cantidad de habitantes. ¿Por qué? Porque puede haber 2 países que tengan el mismo nivel de PBI, pero uno tenga el doble de habitantes que el otro, ¿sí? Entonces, si yo hago la comparación, puedo pensar que están más o menos igual o que vienen creciendo igual, y no es lo mismo. El que tenga el doble de habitantes va a tener una renta promedio por habitante de la mitad que tiene un habitante del otro país, ¿sí? Entonces siempre tengo que hacer, por supuesto también tiene que ver superficie, diversidad productiva y demás, ¿sí? Pero en nuestro país, más o menos, hace un poco más de 100 años, si miramos solamente la parte de Latinoamérica, o sea, el PBI de Argentina era mayor que el PBI de cualquier otro país latinoamericano, ¿sí? Era nuestro PBI mayor que el PBI de Uruguay, que el PBI de Chile, que el PBI de Brasil, ¿sí? Y no solo que era mayor al PBI de cualquiera de estos países, sino que si sumábamos el PBI del resto de los países de Latinoamérica, el PBI de Argentina superaba a toda esa sumatoria, ¿sí? Acá justo hay una definición de un diccionario donde se vislumbraba a nuestro país como una potencia económica a nivel mundial, como se perfilaba para ser potencia mundial. Y acá hay un estudio de un instituto estadístico muy reconocido a nivel mundial, porque siempre se estimaba que estaba dentro del top 5 de países con mayor PBI per cápita, ¿sí? Se actualizaron estos datos, y no solo que estaba dentro del top 5, sino que fíjense que está en el puesto número 1 de mayor renta por habitante a nivel mundial, ¿sí? ¿Y qué les parece que habrá pasado desde 1895 hasta el momento? Hasta 1930 como que se mantuvo ahí en hegemonía argentina, pero después, con la Segunda Guerra Mundial y gobiernos populistas y todo eso, empezó a cambiar un poco. Fíjense que había un potencial y estábamos, digamos, a la cabeza de renta per cápita a nivel mundial, y piensen que en todos estos años incluso hubo mucha evolución
en tecnología, en un montón de cosas que deberían hasta haber favorecido o potenciado, más siendo un país con extensión territorial, con diversidad productiva y demás, pero bueno, fíjense cómo fuimos a través del tiempo, o sea, no supimos aprovechar por ahí todos esos factores que propiciaban un buen nivel de crecimiento económico. No me voy a detener mucho porque no los quiero cansar y quiero terminar de que veamos todos los temas planeados para hoy, pero igual yo se los voy a subir, les voy a subir la que les comenté el año pasado como para que tengan todo, pero básicamente es también como ubicar un poco el tema en la realidad de la economía mundial, ¿sí? En este cuadro está el ranking de PBI a nivel mundial, ¿sí? Bueno, las posiciones y demás. Obviamente, como les dije, hay que tener en cuenta un montón de factores, ¿sí? No va a tener la misma capacidad de producir bienes y servicios finales un país muy chiquito que un país más grande. Por eso también está bueno el PBI per cápita como indicador también económico. Fíjense acá ya es el PBI per cápita. Y fíjense cómo cambia, digamos, fíjense Estados Unidos que estaba en el 1, pasó al 10, ¿ya? Y países que por ahí no figuraban aparecen en los primeros puestos. Este cuadrito también es interesante. Toda la superficie del círculo es el PBI mundial, ¿sí? Para que ustedes se ubiquen. Y fíjense que, bueno, ahora igual China, bueno, van a ver que también tienen un videíto en el Prezi que les voy a subir, que está bueno, y dura 2 minutos. Vieron que se ha hablado mucho, está creciendo a tasas chinas y demás. China viene teniendo estos son datos de 2015, pero me pareció gráfico como para pensarlo. Viene ganando, está casi cabeza a cabeza con Estados Unidos, sino un poquito más actualmente. Bueno, y por acá estamos nosotros. Fíjense que el PBI de Argentina representa menos del 1% del PBI mundial, ¿sí? Y después, este otro mapita lo que hace es mostrar cuanto más verde está el país, hay un mayor nivel de PBI per cápita. Cuanto más rojo, más pobreza, o sea, menos PBI per cápita, y el amarillito es el intermedio, ¿sí? Después, si quieren, lo miran con un poco más de detenimiento. Es como para poner el tema un poco en contexto. Y si bien ahora se han incorporado nuevos indicadores, por ejemplo, hay un índice de desarrollo humano que tiene como 3 dimensiones. Una es el PBI per cápita, otra es la salud y otra es la educación, ¿sí? La esperanza de vida para medir el tema salud y la alfabetización en diferentes niveles para la educación. Porque se considera que es más amplio y que por ahí permite ver cuestiones más cualitativas que cuantitativas, como es por esencia el PBI. La realidad es que si nosotros analizamos el mismo mapita con el índice de desarrollo humano, prácticamente es muy parecido, porque todo lo tracciona la pata económica, ¿sí? Los países que tienen mayores niveles de renta per cápita, generalmente tienen mejores indicadores de esperanza de vida, de salud, de educación, ¿sí? Pero bueno, se está trabajando en hacer análisis incorporando diferentes dimensiones. Pero el PBI sigue siendo el indicador más importante para medir esto. Bueno, otra cuestión importante que van a ver seguramente en el práctico 1 es, yo les hablé hasta ahora de Producto Bruto Interno a precios de mercado. Pero ese producto puede ser producto bruto o producto neto, ¿sí? Cuando yo hablo de producto bruto,
estoy teniendo en cuenta las amortizaciones, ¿sí? Ese valor que refleja el desgaste de los bienes de capital en ese periodo. Y si yo en vez de tener el Producto Bruto Interno, quiero tener el Producto Neto Interno, al Producto Bruto le resto el valor de las amortizaciones. Entonces ustedes lo que tienen que anotar acá es que para pasar de bruto a neto, resto las amortizaciones. Y si tuvieran el valor neto y tienen que pasar al bruto, suman las amortizaciones. Después tenemos lo que les expliqué en el ¿Podrías bloque repetirlo? anterior. Sí, perdón. ¿Podrías repetir? Bien. Si ustedes tienen que pasar de bruto a neto, tienen que restar las amortizaciones. Vamos a suponer que el Producto Bruto Interno es de 1.000 pesos y las amortizaciones son de 200 pesos, y yo quiero el Producto Neto Interno es de 800. A los 1.000 de PBI le resto los 200 de amortizaciones. Y paso de bruto a neto. Y si tuvieran el neto, el producto neto, y quieren pasar al bruto, hacen la operación contraria. Suman las amortizaciones. Después tenemos a precio de mercado o a costo de factores, que lo vimos hace un ratito. Cuando lo tengo a precio de mercado, incluyo los impuestos indirectos, o sea, sumo impuestos indirectos y resto subsidios a la producción. Profe, perdón, una consulta. Cuando yo paso de bruto a neto, tengo que restar las amortizaciones, pero ¿las amortizaciones de qué? Las amortizaciones es un concepto contable, como les decía hace un ratito. Las empresas tienen maquinaria, ¿sí? Vamos a suponer el ejemplo que les di hace un ratito, de que compran un camión para la distribución de la mercadería. Sí, las amortizaciones es para denotar el gasto que sufre Claro, la maquinaria de la claro, empresa, pero ¿qué- no sé qué- qué qué- significaría en esto, digamos. significa lo mismo, ¿sí? Es más, es un concepto contable, no es que supongamos que las amortizaciones son 200.000 pesos, que la empresa gasta 200.000 pesos, no, es un valor contable que refleja ese desgaste. Entonces, si el valor de las amortizaciones, o sea, si valorizando ese desgaste de los bienes de producción en el periodo, ustedes tienen que las amortizaciones de los bienes de capital es de 200.000 pesos, eso, cuando tienen el producto bruto, se lo restan y obtienen el producto neto. Pero es lo mismo que lo que vieron en contabilidad. Vamos a suponer que, vamos a hacer un ejemplo simple, que en el periodo había un solo bien de capital, que la amortización de ese bien en este periodo fue 200.000 pesos. Entonces, esa amortización, que es la amortización total, porque es la única, la restamos del producto bruto para obtener el neto. Y si tuviéramos el producto neto, la sumamos para obtener el bruto. Generalmente la amortización o va a ser un valor que le tienen dado o lo van a poder calcular. Por ahí se les dice el valor de las amortizaciones representan un 20% de la inversión bruta interna. Entonces aplican el 20% a la inversión bruta interna y tienen ese valor. Siempre para pasar. ¿Y el Estado de dónde saca toda esa información Sí, para pasar de Producto Bruto a neto? Bien, o sea, nosotros ahora lo vamos a tener en el ejercicio. La realidad es que el PBI, fíjense la magnitud de nuestro objeto de estudio, son todos los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de nuestro país en el periodo. Por eso yo les decía que hay muchas cosas que por ahí son PBI, pero se escapan por diferentes motivos al cálculo, y hay también muchos factores que se tienen que estimar, ¿sí? Pero hay información estadística dentro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, donde se va haciendo un relevamiento de toda esa información. Incluso las empresas, a través de declaraciones juradas y demás, van informando y demás. Por supuesto que hay cosas que se pueden escapar, pero bueno, pasa en todas las economías en mayor o menor medida. Claro, gracias. ¿No?
Bien, y después tenemos interno y nacional. O sea, yo puedo tener un producto bruto interno o un producto bruto nacional. Profe, perdón. Sí. Faltó el costo de los factores. Ese, claro, iba a decir eso justo también. Bien, bien, gracias. A precio de mercado, el Producto Bruto Interno valorizado a precios de mercado es cuando sumamos los impuestos indirectos, como por ejemplo el IVA, y restamos los subsidios a la producción. Yo acá aclaro subsidios a la producción, porque después vamos a ver otro ítem que es conceptos derivados del ingreso nacional. Si hay, por ejemplo, una asignación por hijo, o un subsidio por hijo, por ejemplo, por nacimiento, ahí no lo tomen en cuenta, porque acá estamos viendo cada bien a qué precio llega al mercado. Entonces solamente vamos a sumar impuestos indirectos y vamos a restar subsidios a la producción, o sea, subsidios que, al contrario de los impuestos indirectos que incrementan el precio de venta de ese producto, si compramos un cuaderno que vale 100 pesos de precio neto, vamos a pagar 121 pesos, porque se adiciona un 21% de IVA. Vamos a suponer que se da un subsidio a los útiles escolares de un 10% del precio de venta. Esos subsidios son los que restamos, ¿sí? No otro tipo de subsidios que pueda haber en la economía que se utilizan para otro tipo de cálculos que vamos a ver más adelante. Y cuando evalúo el Producto Bruto Interno a costo de factores, es antes de impuestos indirectos y subsidios. O sea, no tengo en cuenta ni los impuestos indirectos ni los subsidios. Entonces, vamos a suponer que ustedes tienen el Producto Bruto Interno a precios de mercado y en el ejercicio les pide que calculen el Producto Bruto Interno a costo de factores. Como en el Producto Bruto Interno a precios de mercado, ustedes sumaron los impuestos indirectos y restaron los subsidios, cuando tienen que pasar de precio de mercado a costo de factores, restan los impuestos indirectos y suman los subsidios a la producción. De esa manera neutralizan el efecto. Lo que está sumado lo restan, lo que está restado lo suman y neutralizan el efecto de impuestos indirectos y subsidios a la producción. Bien, después tenemos interno versus nacional. Cuando yo tengo el Producto Bruto Interno, se refiere a esta parte de la definición que era dentro de las fronteras del país, ¿sí? Por eso es interno. No me interesa si los factores de producción son nacionales o extranjeros. Todo lo que se produce en el periodo dentro de las fronteras del país, de bienes y servicios finales, va a ser mi Producto Bruto Interno. Si hay un extranjero o una empresa extranjera, pero que fabrica bienes y servicios finales en el país, el valor de esos bienes y servicios finales yo lo voy a computar. Va a formar parte de mi Producto Bruto Interno, pero no va a formar parte de mi Producto Bruto Nacional, porque cuando yo quiero tener ese producto que en vez de ser interno sea nacional, ahí sí ya me interesa el origen de los factores de producción, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un extranjero viene a dar una clase de macroeconomía a la UNOVA, ¿sí? Entonces, esa clase es un servicio final que se produce en nuestro territorio en un periodo, ¿sí? Se le paga un honorario. Entonces, eso, ¿qué les parece? ¿Que va a ser Producto Bruto Interno de nuestro país o no? Sí. Perfecto, sí, porque no nos interesa el origen del factor de producción. Ese servicio final se brindó internamente, o sea, dentro de los límites territoriales de nuestro país y en el periodo. Entonces, es producto interno. Ahora, lo que no es producto nacional, porque se le va a pagar el dinero a esta persona, y esta persona consumirá o lo que fuera en el resto del mundo. Entonces, es interno, pero no es nacional. Si yo quiero pasar de producto interno a producto nacional, el valor que se le pague en concepto de honorarios a este profesor extranjero.
lo tendremos que sumar, restar o no hacer nada. ¿Qué les parece? Lo vamos a restar. ¿Sí? Restar. Perfecto. Entonces, cuando yo quiero pasar de Producto Interno a Producto Nacional, voy a sumar o restar, según corresponda, las remuneraciones netas a factores del exterior. Sumo o resto remuneraciones netas a factores del exterior. ¿Por qué les digo sumo o resto? Porque yo, lo que es de factores del exterior, lo voy a restar, ¿sí? Pero vamos a suponer que a nosotros nos contratan para dar una charla en la Universidad de Harvard. Y viajamos y nos pagan, ¿sí? Por esa charla, o esa clase, o lo que fuera. Eso no va a estar contabilizado dentro de nuestro PBI, porque no sucedió internamente dentro de los límites geográficos. Pero nosotros somos factores de producción nacionales. Entonces, ese honorario que nos paguen, ¿les parece que puede ser Producto Bruto Nacional? Se suma en el nacional. Perfecto, se suma. Entonces yo voy a tener que hacer un cálculo y voy a tener que ver todas esas remuneraciones que se pagan en el país a factores del resto del mundo, esas las voy a restar, quiero pasar de interno a nacional. Pero las de factores nacionales que desarrollan en el resto del mundo, esas las voy a sumar. Y ahí que vamos a sumar o restar remuneraciones netas. Esa diferencia nos puede dar positivo o negativo, ¿sí? Por eso ahí tienen que poner un más menos remuneraciones netas a factores del exterior. Pero se entiende la idea. Lo interno es, independientemente del origen de los factores de producción, lo que se produce dentro de las fronteras del país. Y lo nacional importa ahí sí el origen de los factores de producción, ya sea en el país o en el resto del mundo. Y por último, no me voy a detener mucho en esto porque lo vamos a ver bien detallado cuando veamos el tema de inflación, pero que es muy importante. Habla de valorizar el Producto Bruto Interno de una economía a precios corrientes o a precios constantes. Cuando yo evalúo a precios corrientes, vamos a suponer que yo tengo el PBI de 3 años consecutivos, año 1, año 2 y año 3. Vamos a hacer 2 años para hacer más fácil. El PBI del año 1 es 1.000 pesos, el PBI del año 2 es 2.000 pesos. Cuando yo valorizo a precios corrientes, valorizo el PBI de cada año en pesos de ese año, ¿sí? Esos 1.000 pesos son pesos del año 1, esos 2.000 pesos son pesos del año 2, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que no cambió, o sea que sigue siendo el peso, no hubo cambio de unidad monetaria ni nada. Puede haber pasado que en el medio, entre el año 1 y el año 2, haya habido inflación, ¿sí? Haya habido un aumento sostenido y generalizado del nivel general de precios en los bienes y servicios de esta economía. Entonces, yo les voy a hacer un ejemplo simple. Vamos a suponer que en el año 1 el país produce un solo bien final, ¿sí? En el año 1 se fabricaron 1.000 unidades de ese bien final a 1 peso cada unidad. Serían los 1.000 pesos de PBI en el año 1. Y en el año 2 se fabricaron, vamos a suponer, la mitad, ¿sí? Se fabricaron 500 unidades, pero ahora cada unidad vale 4 pesos de ese bien final. Entonces el PBI del año 2 me da 2.000 pesos. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, sí. Yo estoy valorizando, o sea, el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en el país en el periodo, con un ejemplo muy fácil para que lo puedan entender mejor. Entonces, si yo valorizo a precios corrientes, a priori podría decir, uy, en el año 1 el PBI es de 1.000, en el año 2 es de 2.000, qué bueno, la economía tuvo un crecimiento económico fenomenal y demás. ¿Y a ustedes qué les parece? Haciendo como un análisis, ¿les parece que la economía realmente creció o no entre el año 1 y el año 2? No, porque producís menos, está produciendo la Perfecto. mitad.
Estás produciendo la mitad, con lo cual se supone que compras la mitad de insumos, que necesitas menos cantidad de personal, etcétera, etcétera. Por eso es fundamental que nosotros, para hacer los análisis económicos, trabajemos con un Producto Bruto Interno en términos constantes o reales. Entonces, ¿qué significa valorizar a precios constantes o a valores reales o constantes? Significa tomar un periodo de referencia, que esto lo vamos a ver más en detenimiento cuando toque esa unidad. Pero es importante porque si no podemos llegar a conclusiones totalmente opuestas. Entonces se toma un año base y se valoriza toda la serie de PBI. En este caso nosotros pusimos año 1 y año 2, pero podemos tener una serie de 5 años o 10 años, en pesos de este periodo base. Entonces, al valorizar el PBI de todos esos años en pesos de un único periodo que se toma como referencia, entonces podemos hacer un análisis mucho más acabado. Entonces vamos a suponer que nosotros tomamos como referencia, como periodo base, el año 1, ¿sí? El PBI del año 1, ¿cuánto les va a dar? 1000 unidades a un peso, le sigue dando los 1000 pesos, ¿sí? Pero ahora el año 2, yo voy a valorizar esas unidades del año 2, las 500 unidades, a los precios del periodo base, de ese periodo que dijimos que tomábamos como referencia. Entonces, el PBI en términos constantes o reales del año 2, ¿cuánto les va a dar? 500. Perfecto, les va a dar 500. Entonces, ahora sí, cuando yo miro esa columnita de PBI en términos constantes o reales, veo que en el año 1 el PBI en términos reales, en pesos de ese año, es 1000, que el PBI en términos reales del año 2, en pesos del año 1, es 500, y cuando saco la tasa de crecimiento, realmente, ¿qué me va a decir? Que el país no solo que no tuvo crecimiento económico, sino que decreció en términos económicos entre el año 1 y el año 2, ¿sí? Por eso Entonces, sí. sería en constante como que la valorización se mantiene, que vos le das en el primer periodo, y en a precios corrientes es como que va cambiando año a año. Claro, después lo vamos a ver más en detalle en otra unidad, pero para que les quede claro, porque esto es importante, a precios corrientes es a precios de cada año, ¿sí? Entonces yo, año a año, ¿qué hago? Sumo la cantidad de bienes finales multiplicados por el precio que tuvo cada uno de esos bienes finales en el periodo que estoy considerando, ¿sí? Así hago para todos los años. Entonces, a precios corrientes, en cada año voy a estar valorizando a los precios de esos años. Con lo cual, si hay inflación, no me sirve para nada mirar esa columna de precios corrientes, porque pasa el ejemplo que vimos recién. Profe, Sí. ¿y qué pasa si tomás de referencia la parte de precios constantes, por ejemplo, con la inflación? Perdón, se está por cortar porque queda menos de un minuto. ¿Nos volvemos a conectar? Si no tienen problema, nos volvemos a conectar aunque sea 10 o 15 minutos, como para cerrar el tema y ver una última partecita que van a necesitar.